Bienvenidos a Sociedad Transparente. Desde que se creó a nivel federal la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se consideró que los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, fueran sujetos de las obligaciones que conlleva el derecho a la información. Así, en Puebla, la ley local también estableció en su artículo 5 que los diputados al Congreso del Estado asumieran de manera obligada todos y cada uno de los artículos contenidos en esta ley que ellos mismos impulsaron. Han pasado 4 años desde que en nuestro estado se creó un marco legal que promueve la transparencia y el derecho a saber. ¿Qué hace el Poder Legislativo para mostrar su trabajo de cara a los ciudadanos y en congruencia con la Ley de Transparencia? ¿Son los diputados los principales promotores de la transparencia y de la rendición de cuentas? Hoy, en Sociedad Transparente, le invitamos a conocer en voz de nuestros legisladores el trabajo que realiza el Poder Legislativo en favor de la transparencia. ¿Nos acompaña? La apertura de la información en el Poder Legislativo constituye una muestra de voluntad democrática y de congruencia política al ser los diputados quienes han aprobado las leyes de transparencia en todo el país. Hoy en día, se exige que los poderes ejecutivo y judicial, los ayuntamientos y los órganos constitucionalmente autónomos cumplan con esta obligación legal, pero también los legisladores están obligados a hacer efectivo el derecho a la información y transparentar sus acciones y decisiones. En Puebla, los miembros de la 57 legislatura local llevaron a cabo en julio de 2008 reformas a la Ley de Transparencia para adecuarla al artículo 6 de la Constitución Federal. ¿Pero qué ha hecho el Congreso del Estado de Puebla para promover la transparencia? Habla el presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo. Sin duda alguna, si hiciéramos un análisis de lo que ha sido el entorno político, económico y social de México en los últimos años, observaríamos que un aspecto central, un aspecto importante, ha sido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que desde el año 2002 llegó para quedarse. En Puebla, 2 años después, en el año 2004, justamente fue cuando entró en vigor esto que viene a considerarse un derecho a saber de la población sobre los asuntos públicos, sobre los asuntos de gobierno. Y qué mejor que el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, el diputado Pablo Fernández del Campo, para hablarnos acerca de la importancia de estas leyes, de la legislación en materia de estos nuevos derechos del pueblo mexicano. Por supuesto que es un tema que los diputados del Estado de Puebla nos tomamos con muchísima responsabilidad y sobre todo de cara a la ciudadanía. Porque mira, así como los mexicanos tenemos derecho a muchos derechos en la propia Constitución General de la República, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, pues sin duda también el derecho a la transparencia ha vuelto los ojos a pues un tema que me parece que todavía da mucho para trabajar por parte tanto del gobierno, pero sobre todo de los propios ciudadanos. Porque cuando entendamos como sociedad que ese derecho que tenemos contribuye no nada más a poder tener lo que con curiosidad quisiéramos saber de los gobiernos, también puede tomarse como un elemento más para que nosotros en un momento dado votemos por uno u otro candidato o por uno u otro partido. Es decir, si el ciudadano tiene más herramientas a través de la transparencia para saber cómo se están llevando a cabo los programas de gobierno municipal, estatal o federal, seguramente tendrá también muchísimo más elementos. Y de ahí me parece que los diputados del Congreso del Estado, el grupo parlamentario del PRI concretamente, nos hemos tomado muy en serio este tema y de ahí que pues hayamos llevado a cabo la reforma el año pasado con todo lo que nos pidió la reforma constitucional, pero insisto, con ese interés de que este derecho de transparencia pues pueda ser utilizado por todos los poblanos, insisto, para que los habitantes de La Margarita o que los habitantes
de San Francisco Totimihuacán o de cualquier colonia, pues puedan saber que con mucha facilidad pueden acudir igual al Ayuntamiento de Puebla, que al Congreso del Estado, que a la Secretaría de Finanzas, en fin, a cualquier órgano de gobierno para saber en qué se está gastando el dinero, para saber cómo se están llevando a cabo los programas públicos, a quién se le están destinando. Y me parece que este es el objetivo de la transparencia que en nuestro país, como bien dices, llegó para quedarse y que, bueno, pues en Puebla me parece que hemos dado muestras a través de todas las unidades de acceso a la información que hay en los distintos órganos de gobierno, de manera particular en la Comisión de Acceso a la Información Pública, que tú formas parte, como un órgano revisor, en aquellos casos en que la respuesta no quede del todo a satisfacción del que la solicita, y bueno, puede haber una posibilidad de que se le dé una contestación como le está solicitando pues la persona que lo hiciera, ¿no? Sin duda, esta ley no solamente obliga al Poder Ejecutivo. En Puebla, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los ayuntamientos son parte de los sujetos obligados. ¿Cómo se concibe esta ley? ¿Cómo se aplica esta ley al interior del Poder Legislativo de Puebla? Como bien dices, como parte del poder público, somos sujetos obligados como Congreso del Estado de Puebla. Es decir, cualquier ciudadano puede acudir a las oficinas de la Cámara de Diputados y hacer una solicitud de alguna información pública que desee saber, el número de iniciativas que hemos presentado, aquellas que han sido aprobadas, qué diputado ha faltado en determinadas sesiones. Toda esa información, más allá de que pudiera estar en el internet o pudiera estar en los medios de comunicación, se puede solicitar de manera específica, y para eso existe una unidad de acceso a la información que está de manera permanente, es una oficina con una funcionaria dedicada exclusivamente a este tema, donde pues de manera permanente se reciben estas solicitudes. En caso de que hubiera alguna imprecisión en la contestación que emitiera esta unidad y que el ciudadano que la solicitó no quedara satisfecho, entonces en ese sentido entraría la Comisión de Transparencia, que también existe en el Congreso del Estado y que actúa como una segunda instancia, insisto, en aquellos casos en que no hubiera esta pues, claridad en la respuesta. Pero además de esto, Blanca Lilia, también tenemos pues, nuestros propios órganos de revisión, tenemos nuestros auditores, tenemos el órgano de fiscalización que revisa las propias cuentas del Congreso del Estado, tenemos nuestra página de internet. Entonces, me parece que hay los elementos suficientes en el Congreso del Estado pues, para hacer un ejercicio diario muy abierto hacia la sociedad, muy transparente. Y insisto, en aquellos casos donde, a pesar de esa información que está a la vista, se quiera saber algo más, bueno, el ciudadano puede acudir a las oficinas del Congreso del Estado en la 5 Poniente 128 y tomar pues esta oportunidad, ejercer este derecho, y pues como el procedimiento que he comentado anteriormente. ¿Sabías que? La rendición de cuentas involucra el derecho de recibir información y la obligación correspondiente de divulgar los datos necesarios, pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder. El presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, Jorge Ruiz Romero, advierte sobre los retos de la transparencia y exhorta a los municipios que tengan más de 70,000 habitantes a construir sus plataformas electrónicas para cumplir con la ley. Efectivamente, esta Comisión de Transparencia podríamos decir que es nueva a raíz de la iniciativa que se presenta para presentar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado desde la pasada legislatura. Ya en esta legislatura nos tocó un trabajo muy intenso, hace un año precisamente,
para adecuar las reformas constitucionales que se dieron en materia de transparencia y acceso a la información a nivel federal en el Congreso de la Unión, y que esas se vieran traducidas en mejores y en más fáciles condiciones para poder accesar a la información, pero sobre todo, lo más importante, el derecho a la información que el ciudadano tiene y que es una tarea de todos que tenemos que insistir para que la ciudadanía sepa que existe ese derecho. Y es el reto más importante que hemos venido trabajando y haciendo para que el ciudadano pueda saber que goza de ese derecho y que goza de esa oportunidad de acceder a la información pública que se genera día con día en todos los niveles de gobierno, desde el federal, estatal, municipal, para que tenga la oportunidad de saber qué hace los gobernantes, qué acciones tiene, qué hace con los recursos finalmente del erario público, y que eso nos permita como sociedad ir creciendo en una mayor certeza de rendición de cuentas y de transparentar las acciones que el gobierno tiene. Existen dos ópticas, dos visiones sobre la importancia de la aplicación de la ley de transparencia. Por un lado, que exista un marco legal actualizado, adecuado a las necesidades de la población, y por otro lado también que verdaderamente se desarrolle, que sea utilizado por la población y que sea conocido este derecho. En este caso, Puebla tiene la Ley de Acceso a la Información Pública ya desde hace varios años. Hay una reforma constitucional que al mismo tiempo empata a nivel nacional con el criterio de máxima publicidad de la información. En los hechos, ¿es una realidad la transparencia en Puebla? Bueno, en Puebla por supuesto que es un hecho, es una realidad la transparencia. Con las reformas constitucionales que se hicieron, nos permite adecuar el marco local a las disposiciones federales. Hoy, cada unidad de transparencia y acceso a la información ha venido haciendo su tarea desde el Poder Ejecutivo, sus diversas dependencias. El Poder Legislativo es una muestra a través de la unidad de transparencia que tenemos aquí en el Congreso, el Poder Judicial, y donde sí creemos que todavía nos hace falta impulsar más esa parte, es a nivel municipal. ¿Por qué? Porque hay un mandato constitucional donde las poblaciones arriba de 70,000 habitantes deben de tener por lo menos un portal electrónico que esté funcionando para poder acceder a la información. Las poblaciones menores de 70,000, digamos, todavía lo pueden hacer de manera por escrito o llevándolo a las dependencias de las presidencias municipales. Pero a nivel municipal, los de arriba de 70,000 permitan tener vía electrónica ese acceso a la información. Y la verdad, no del todo se ha venido dando. Hay municipios, estamos hablando en el estado de Puebla, que son alrededor de 15 municipios, que no todos han venido trabajando esa parte. Y desde el Congreso, vamos a generar un exhorto, sobre todo a un año de este mandato constitucional, si se han constituido o no estas plataformas electrónicas para que el ciudadano de ese municipio o de cualquier parte, pero finalmente pueda acceder a esa información vía electrónica, y creo que esa parte hace falta mucho por hacer. Pero por otro lado también debo reconocer municipios como el caso de Puebla, donde el trabajo en materia de transparencia lo ha podido colocar entre los primeros lugares a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Que bueno, el trabajo que se ha venido realizando es muy importante porque le da certeza y rendición de cuentas al ejercicio de gobierno. ¿Es suficiente la ley? ¿El marco legal vigente permite que pueda ser una realidad la transparencia? Sí, yo creo que es suficiente, pero lo que necesitamos, el gran reto de todos, es la difusión que se tiene que hacer de esa ley. Esa ley que, insisto, es un tema cultural, un tema donde no estábamos acostumbrados, por lo que tú gustes, a saber qué es lo que hace y cómo se hace en el gobierno o en las diversas instancias o niveles gubernamentales respecto a nuestro dinero, respecto a las acciones de gobierno, los programas, los indicadores. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a esto. A través de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información hemos diseñado un folleto muy sencillo, muy explicativo, como atinadamente los compañeros diputados mencionaron en su momento para su realización, que nos permita saber a quién le puede preguntar la ciudadanía.
que sepa qué es la información pública finalmente. ¿Por qué? Pues porque no lo sabemos de manera colectiva. ¿Qué se puede preguntar? ¿En dónde se puede solicitar esa información? Y si bien no le responden las instancias correspondientes, tanto a nivel ejecutivo, legislativo, judicial o en los municipios, no está de acuerdo en la información, tiene, pues ustedes saben, la instancia correspondiente, que en este caso es la CAIP, que es donde podemos tener acceso a la información pública, es el que nos permita, sobre todo a nivel ejecutivo, acudir a ello. Aquí en la unidad de transparencia del Poder Legislativo también se puede solicitar, y así en cada una de las instancias municipales que tienen sus propias unidades de transparencia y acceso a la información. ¿Sabías que? El derecho a la información delimita un extremo de la transparencia. Existe una obligación para publicar información, pero en otro extremo está la información personal, los datos sobre la vida privada de cualquier persona, protegidos rigurosamente por el derecho a la intimidad. Información útil. Hablar de transparencia en el gobierno significa que las organizaciones públicas informen a la sociedad sobre sus criterios de decisión, procesos, rutinas, resultados, es decir, que hagan del dominio público la información con la cual diseñan, ejecutan y evalúan las políticas públicas que están bajo su responsabilidad. Sin embargo, esa idea se enfoca solo a la obligación legal de brindar información sin considerar que la transparencia conlleva una serie de implicaciones técnicas y problemas a nivel institucional que regularmente omitimos. Es así que en el cuaderno de transparencia del IFAI número 5, Rodolfo Vergara nos invita a mirar al acceso a la información más allá de un derecho o una obligación, sino como un problema técnico y organizacional que debe observarse en toda su complejidad, pues la apuesta por la transparencia implica un cambio en la forma de pensar de los servidores públicos, así como en las estructuras gubernamentales, al romper con paradigmas clásicos de la burocracia. ¿Qué pasa en el Poder Legislativo de Puebla cuando se hace una solicitud de información? ¿Cuáles son los pasos que se siguen para responderla? La titular de la Unidad de Transparencia, Alexandra Herrera, explica las funciones y tareas que tiene encomendadas para atender a la población interesada en conocer el trabajo de los legisladores. Es una unidad que es totalmente independiente de las comisiones que conforman y comités que conforman el Congreso del Estado. Depende directamente de la Gran Comisión. Es decir, no depende de la Secretaría General, no depende del aparato, digamos, administrativo del Poder Legislativo, sino de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Hemos venido trabajando en lo que es facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública de la actividad parlamentaria y las cuestiones incluso administrativas del Congreso. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad de transparencia? ¿Qué es lo que se busca? ¿Y qué se ha hecho? Si hiciéramos un recuento, ¿a partir de cuándo se conforma? ¿Cuáles serían los principales logros? Mira, realmente la unidad de acceso a la información en el Poder Legislativo no tenía a lo mejor mucha proyección porque a la gente a lo mejor lo que más le importaba era el Poder Ejecutivo, que es lo que hace el gobierno más en su actuar diario. Pero la unidad de acceso a la información ha venido trabajando para que la ciudadanía conozca qué es lo que se hace en el Congreso del Estado, la importancia que tiene no únicamente la ley de transparencia, sino todas las iniciativas, todas las leyes que el Congreso aquí aprueba en beneficio de la ciudadanía. Entonces, a partir de la reforma que se da exactamente hace un año, que ya el 18 de julio
se cumplió un año de la reforma que se hizo a la ley del Estado en materia de transparencia para adecuar esta ley a la reforma constitucional del Sexto Constitucional que se hizo en el 2007. Entonces, a partir de este trabajo legislativo, cuyo mérito es de esta legislatura, la 57 legislatura, la unidad se abocó a facilitar, ya sea por medio electrónico, que nosotros tenemos el apartado de transparencia en la página principal del Congreso del Estado. El portal tiene la dirección www.congresopuebla.gov.mx y ahí anteriormente no aparecía el apartado, digamos, de cómo solicitar la información en la página de inicio, sino que uno tenía que accesar a transparencia y de ahí era un poco más complicado. La gente normalmente preguntaba cosas de acceso a la información en el lugar donde estaba destinado para comentarios de la página. Entonces, no llegaban las solicitudes a la unidad, sino llegaban a la Dirección General de Apoyo Parlamentario e Informática Legislativa, que es quien tiene a su cargo el portal. Y bueno, pues la unidad lo que hizo fue mejorar, hacer amigable, accesible esa parte del portal, mejorar los formatos de solicitud a la información. Ahora, esta parte ya cuando el ciudadano tiene oportunidad de meterse a la página de internet del Poder Legislativo, hacer su pregunta por la vía electrónica, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuáles son las etapas que conforman este acceso a la información desde el principio hasta el final, incluyendo aquellas situaciones en que el ciudadano se inconforma porque no está de acuerdo con la respuesta que se le ha otorgado? Sí, Blanca Lilia, pues mira, este trabajo es muy interesante porque la unidad de acceso a la información recibe la solicitud vía electrónica y ahí también se orienta al ciudadano a que no únicamente puede ser por la vía electrónica, también personalmente la gente puede venir a solicitar un formato o incluso con un formato libre la gente puede realizar su solicitud de información. Y en el caso de que, por ejemplo, no sea competente el Congreso por alguna situación, que nosotros no tengamos la información en los archivos, bueno, se le orienta al ciudadano qué dependencia, a qué entidad debe dirigir su solicitud, de la manera más fácil. Entonces, la unidad de acceso a la información ve de qué se trata la solicitud y de ahí la canaliza, ya sea a los diputados, ya sea a las unidades administrativas. Normalmente a la gente le importa mucho todo lo que es administrativo, los gastos o lo que significa también la ley, ¿no? Como el proceso en el que va una ley. Entonces, tenemos mucho que ver con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, tenemos mucho que ver con la Dirección de la Coordinación Administrativa. ¿Cómo preguntarle al Congreso del Estado? Paso 1. Para realizar una solicitud vía electrónica en el Poder Legislativo del Estado de Puebla, cuya dirección es www.congresopuebla.gov.mx, en el que uno da clic a solicitud de información pública. Paso 2. Dando clic en esta dirección marcada en oscuro. Paso 3. Aquí le damos clic en este lugar que está marcado con un asterisco, aquí, la dirección de email, para poder de la misma manera responder. Y la otra parte que tiene el asterisco marcado, pues es la descripción clara y precisa de la información que se solicita. Es cierto que todavía son muy pocos los ciudadanos que se sirven del derecho a la información para dar un seguimiento al trabajo de las autoridades. Sin embargo, cada día hay más casos de que mediante solicitudes de acceso a la información, los poblanos pueden tomar mejores decisiones. Recuerde que usted también tiene derecho a preguntarles a los diputados locales lo que hacen en su tarea como legisladores. Al fin y al cabo, ellos tienen la obligación de cumplir con las leyes que ellos mismos crearon. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.